Cuando vos quieras, podés empezar a presentar. Ya estás para compartir pantalla. Bueno. Roberto es un especialista en pediatría, en terapia intensiva pediátrica, ¿sí? Se formó en el Hospital Garrahan, después se volvió a Corrientes, que es su lugar de origen, ¿sí? Y bueno, todos estos años he estado trabajando en forma nacional e internacionalmente sobre sepsis, ¿sí? Ustedes saben que es uno de los temas que más preocupa en salud pública, y he estado estudiando el manejo de la sepsis, la epidemiología y el manejo de la sepsis. Y yo le pedí que hiciera una presentación para ustedes, para los médicos que están en formación, no para los especialistas. Porque el desafío es el diagnóstico precoz, ¿sí? El manejo inicial. Después lo demás estará en lo del especialista. Roberto, ¿me estás escuchando? Yo lo escucho. ¿Ustedes ven ahí mi presentación? Sí, lo que no estamos viendo es tu presentación. No. Ahí está bien, ahí está, listo. No estaba, en algún momento parecía que se estaba abriendo. ¿Ahora no? Se estaba abriendo. A ver. Espera, a ver, vamos a dejar de presentar acá, porque hace una... Sí. Ahí dejo de presentar y ahora se para. Y ahora sí. Permitir compartir pantalla. Ahí pongo. Ya que me está compartido. No me está dejando compartir. Ahí está, mostrando la pantalla. Espera ahora. ¿Y ahora? Ahora sí, tenés que agrandarla. Ahí está. ¿Ahora? Ahora estamos. Perfecto. Ahora estamos, sí, ahora ya estamos. Cuando vos me digas. Para que... Le doble clic y se completa la pantalla. ¿Acá? Sí. Ustedes ven. ¿Listo? Bueno, mientras vos te organizabas, yo ya te presenté. Mientras te organizabas, yo ya te presenté. Dale. Sí. Así que cuando quieras. Cuando quieras. Bien. Dale. Bueno, ¿cómo les va, chicos? Para mí es un placer estar con ustedes. Gracias, Juan, por la invitación. En realidad, para mí esto es una delicia poder charlar con ustedes sobre este tema. Yo, generalmente a ustedes les pasa que cuando están en la guardia o están en el consultorio el día de mañana, o empiezan a ver pacientes aún internados, que ustedes lo tienen, empiezan a ver y está un paciente con un síndrome febril y muchas veces empiezan a ver si este es un síndrome febril común, nomás una infección intrahospitalaria, o esto va a progresar a una enfermedad infecciosa invasiva, bacteriana, que realmente lo pueda complicar al niño. En realidad, cuando se empiezan a ver los distintos estudios, esto hecho por la Academia Americana de Pediatría, lo que ustedes ven en azul en ese cuadro son los niños entre 8 y 21 días y así sucesivamente, pero ven el porcentaje de aquellos síndromes febriles que se transforman en enfermedad infecciosa invasiva. Es decir, no son la mayoría de los chicos, gracias a Dios, los que tienen una infección, que tienen un problema febril y que esto genera y esto evoluciona hacia una enfermedad infecciosa invasiva. Sin embargo, y a pesar de todo esto, nuestro gran temor es que ese chico con ese síndrome febril progrese en la sepsis. De ahí la importancia de reconocer la sepsis. Si bien es más rara, pediátrica, potencialmente perdida, aquella que le vieron con un síndrome. ¿Se me escuchan delay ahí? Sí. Será, voy a tratar de sacar. Voy a tratar. ¿Y ahora me escuchan mejor? ¿Me escuchan mejor? Sí. ¿Ahora? Sí. ¿Ahí me escuchan mejor? Ahora sí, te escuchando mejor. Sí, ahí sí. ahí me están escuchando.
Entonces, lo que Dale. les decía es que esa sepsis pediátrica Está mejor. potencialmente perdida, que esa... ¿Ahí está mejor? Sí, está mejor. ¿Ahí me escucha, Juan? Ahí esa Te sepsis escuchamos, Roberto. pediátrica que es potencialmente perdida. Sí, ahí, ahora yo estoy hablando. ¿Ustedes me escuchan? ¿Me escuchan? Te escuchamos, ¿Me te escuchan? escuchamos. Sí, Ah, listo. Entonces, esa sepsis pediátrica potencialmente perdida, que es aquella sepsis, aquella infección que lo vieron al niño y evolucionó y después de una sepsis fulminante o hizo un shock séptico, en realidad, cuando medido los lugares de emergencia, algunas series, por ejemplo, la de los americanos, lleva esto a casi, se puede producir en casi el 27% de los casos. De ahí es la necesidad, o sea, de cada 100 chicos, 27 entraron, vinieron con fiebre, no le encontraron en ese momento y después terminaron con una sepsis. A partir de ahí es que se comienza todo esto y lo que vamos a hablar ahora en estos minutos que van, pero ustedes lo pueden interrumpir, lo vamos a hacer en dos partes. Uno que va a ser lo del diagnóstico precoz, o sea, qué es la sepsis, cómo la reconocemos, y otro el manejo inicial. Entonces vamos a qué es la sepsis. La sepsis, a pesar de que esos síndromes febriles muy pocas veces evolucionan a sepsis, lo cierto es que 1 de cada 5 muertes globales en adultos se asocia a la sepsis y en pediatría 1 de cada 4 muertes. Es decir, desde el punto de vista de la mortalidad infantil hay una alta carga por esta patología que se llama sepsis. Y en realidad, para interpretarla, es una especie de campo de batalla, donde ingresa un germen, ese germen sobre todo es detectado primariamente por los macrófagos, largan citoquinas, se activa todo el sistema inmune y eso produce un daño colateral muchas veces no deseado. Entonces, primero, la sepsis sobre todo es una respuesta inmune generada por una infección. Y es una especie de camino hacia una tormenta, es decir, primero hay una infección, después hay una respuesta inmune, pero que esta respuesta inmune se desregula, por algún motivo no está adecuadamente controlada, y eso produce ese daño colateral con fallo de órganos en forma aguda. Todo eso, si no se controla adecuadamente, lleva a la amenaza de la vida, lleva a la muerte. Entonces, generalmente para distinguir los estudios y los consensos para ver el tema de la sepsis, trataban de poner énfasis sobre todo en este fallo de órganos agudos, pero era el paciente que generalmente nosotros vemos en la emergencia o el paciente que nosotros vemos en la terapia intensiva. Sin embargo, lo importante es que nosotros empezamos a ver algunos de estos signos de respuesta inmune desregulada ya en el consultorio, ya desde la atención primaria. No les digo nada cuando este paciente está internado. Entonces, la sepsis es una respuesta inmune ante una infección y que está descontrolada. Y cuanto más nos acercamos a la tormenta, cuanto más está desregulada, es más severa, pero a su vez ya tiene la prevención primaria, no la pudimos hacer porque no tuvo vacunas o se infectó por otro germen que no tiene vacunas. Esa prevención secundaria para tratar ya es tarde y tenemos menos oportunidades. Entonces, cuanto antes actuemos, es mucho mejor. Uno de los problemas de la sepsis, que se interpretaba un concepto de que era un solo camino, que había una sola entidad, y ahora vamos a ver que hay diferentes caminos que llevan a la sepsis. ¿Y por qué se dan esos diferentes caminos? Tiene que ver con la edad, tiene que ver con la comorbilidad de los pacientes, con la fuente de infección, con los mismos gérmenes y con el tratamiento que nosotros le ponemos. Un punto que ustedes seguramente les habrá llamado la atención es aquellas personas que tuvieron COVID, por ejemplo. Hay algunos que ustedes conocieron que tuvieron COVID que no le pasó absolutamente nada y otros lo terminó llevando a una internación. Eso hace porque nosotros, y ahora después les voy a mostrar, generamos una distinta cantidad de metabolitos, nuestro sistema inmune hacen, que la respuesta no sea la misma en todas. Las respuestas inflamatorias no son las mismas en las personas. Entonces empezamos a ver diferentes tipos de sepsis. Y por otro lado, no es lo mismo que ustedes atiendan un paciente con una sepsis ahí en la nueva clínica del niño, que lo tienen a Juan, que tienen muchas cosas, que se vayan
al medio de La Matanza o que se vayan al interior de la provincia de Buenos Aires, y no le digo al interior, a otros interiores, interior de Chaco, interior de Corrientes, donde los recursos no son los mismos. Por lo tanto, esto que los contextos no son los mismos, también influye en el tema de la atención de la sepsis y en el diagnóstico. Algo que hemos descubierto en realidad no nosotros, sino autores como Sánchez Pinto, pero en general empezamos a ver todo, que en realidad sabíamos que existía eso, pero nunca lo habíamos puesto, nunca habíamos visibilizado ese punto. Que no todos los pacientes con sepsis tienen la misma evolución, y en esto es lo que se está poniendo énfasis también en estos momentos. Es decir, un paciente puede entrar con una sepsis o puede entrar con un shock séptico, y ese paciente puede mejorar por el tratamiento o por la misma evolución. Sin embargo, hay otros que, a pesar que ustedes le hagan todo el tratamiento, esos pacientes llevan hasta la muerte. Entonces, como decía un amigo mío, la sepsis es como una especie de, como el matrimonio. Uno sabemos dónde empieza, pero no sabemos cómo seguimos. Si seguimos para toda la vida, si nos divorciamos al año, si aparecen otro y aparece un concubinato u otro, o parejas múltiples en los próximos años. Es decir, cuando nosotros le queremos poner el traje a la sepsis, muchas veces nos podemos equivocar, porque no todos los talles son iguales para todas las personas. Por ejemplo, el dengue es una sepsis viral. Se trata con fluido. Hay una mortalidad del 0% si ustedes lo tratan adecuadamente. La sepsis bacteriana, por ejemplo, en estafilococo, lo tienen que poner con antibióticos, con drogas vasoactivas, tiene una mortalidad del 2% si ustedes hacen todo esto. La malaria, que nosotros no la tenemos en la parte sur, pero sí en algunas provincias del noroeste de la Argentina, la mortalidad es del 7%, pero tienen que hacerle transfusiones, no tantos líquidos y los antibióticos. Es decir, hay diferentes presentaciones de la sepsis. La sepsis, más que una enfermedad, es un síndrome, es una expresión de la respuesta inmune descontrolada ante una infección. Y ahora entonces, teniendo esto, ¿cuál es el problema? ¿Cómo lo reconocemos? En general, cuando ustedes van a ver muchos lugares de sepsis, van a ver que generalmente uno dice, bueno, ¿y cómo lo tratamos? Porque durante muchos años se hizo énfasis en el tratamiento. De hecho, las primeras guías de práctica clínica que aparecieron en el 2002 en el mundo sobre el tema de la sepsis era el tema del tratamiento hemodinámico, sobre todo el shock séptico. Y el diagnóstico quedaba un poco atrás. Hasta que aparecieron entre el 2013 y 2014 una serie de trabajos en adultos, porque se habían hecho unas guías de cómo tratar a la sepsis, unos distintos algoritmos que entraba el paciente, hacía esto, hacía esto, por un trabajo que había empezado en el 2001, muy bien presentado ese trabajo, y que la sobrevida realmente era mucho mejor si uno seguía ese algoritmo, ese paradigma del algoritmo. Se llamaban terapias dirigidas por meta. Entonces midieron el tratamiento usual después de 10 años, midieron el tratamiento usual comparado con el tratamiento guiado por meta, y ustedes van a ver, esto que está acá arriba es el tratamiento usual. Este es el primer trabajo del 2001 donde mostraba una gran diferencia en la mortalidad. Pero estos trabajos no mostraban esa diferencia en la mortalidad. Entonces, ese tratamiento dirigido por metas, que ustedes lo ven en marrón, empezó a cuestionarse, pero no se dieron cuenta de algo muy importante. Para cada uno de estos tres, se juntaron los equipos de investigación y entrenaron durante unos meses previos en el reconocimiento temprano de los pacientes, cosa que los pacientes que entraban a ese protocolo, tanto los que iban para la rama de tratamiento acorde a las decisiones, el tratamiento usual o acorde a las decisiones del médico y el tratamiento dirigido por meta, los pacientes que ingresaran sean iguales. Es decir, lo que hicieron fue entrenar a los médicos que iban a atender a esos pacientes en los tres protocolos, los entrenaron en el diagnóstico temprano. Eso llevó a que cuando se presenta uno de estos en el New England Journal of Medicine, aparece una editorial
que la editorial la llama una nueva era en el manejo de la sepsis, que es el diagnóstico temprano. A mi entender, es una de las cosas más importantes, es el diagnóstico temprano, y por eso le voy a dedicar un poquito más de tiempo. Y esto nosotros no lo visibilizábamos tanto, pero ya anteriormente a que aparezca esto en los adultos, ya nosotros lo habíamos visto en pediatría, pero no sabíamos que estaba ahí. Esta señora es Catherine Maitland, ella es inglesa, pero estuvo trabajando en el tema de fluidos en chicos en África, y ella vio que había algunos chicos que si no le pasaban, porque la mayoría de los chicos que tenían eran con malaria, que si no le pasaban fluidos, era mejor que no le pasaran fluidos a que lo expandieran con bolo. Ella persiste todavía con esa idea, pero se ha visto que sobre todo tiene que ver con algunos pacientes y sobre todo en África. Cuando ella hace el trabajo, la mortalidad de su trabajo, porque ella entrenó a los médicos de África con esos puntos que ustedes ven ahí, para reconocer y a partir de ahí empezar a hacer el trabajo, su mortalidad era del 7% al 10%. En ese mismo momento que ella lo hace, porque ella lo publica en el 2011, pero lo termina haciendo entre el 2008 y el 2010, en la Argentina, nosotros habíamos medido, tuvimos la mortalidad del 33%. Es decir, nosotros teníamos casi 4 veces, entre 3 y 4 veces más mortalidad en terapias intensivas con altos recursos en la Argentina que ella que estaba en lugares de bajo recurso. La diferencia era el tema del diagnóstico. Hace 2 años se hizo este estudio en Brasil sobre distintas terapias intensivas del Brasil, casi 200 y pico de terapias intensivas en Brasil, para ver la epidemiología de la sepsis en Brasil. Y ellos empezaron a ver, hicieron todas las variables. Por ejemplo, la resucitación por líquido, no había tanta diferencia si le ponían adecuada o no ponían adecuada. No había tanta diferencia si se adecuaban a esos paquetes de medida que tienen que ver con el tema de lo del manejo de la sepsis. Y los antibióticos por ahí sí presentaban una pequeña diferencia estadísticamente significativa. Pero cuando fueron a mirar el tiempo de diagnóstico, los sobrevivientes tenían 3 veces, eran detectados, el diagnóstico era 3 veces más rápido que los no sobrevivientes. De ahí la importancia del diagnóstico temprano, porque ese diagnóstico temprano, a mi entender, es lo que hace que estas diferencias y que salve vida. Ahora, es fácil decirlo esto. Diagnóstico Roberto, temprano. Roberto, ¿Sí? ¿Sí? Roberto, ¿me escuchas? Disculpa. Sí, te Volvé escucho. a la diapositiva anterior, por favor. ¿Lo ves? ¿Ahí? No pasó. Ahora, fíjate porque por ahí hay un delay. ¿Ahí? Dile. Bueno, no importa. Lo que yo quería decir que él no lo estaba diciendo, y está muy bien que no lo dijera, pero él es uno de los autores de su último trabajo. De ese trabajo ahora está, ese trabajo de Sousa y colaboradores, bueno, él es uno de los que representa a Argentina en la elaboración de este trabajo. Eso era, Roberto. Dale. Ah, gracias, Juancita. Gracias. Muchísimas gracias. Entonces, esto que les decía yo, es fácil decir hay que hacer el diagnóstico temprano, pero miren, nosotros le preguntamos a casi 900 emergentólogos pediátricos en toda Latinoamérica y le preguntamos a ver cuáles eran los mayores problemas que tenían. Y fíjense, el mayor problema que ellos tienen es el tema del reconocimiento temprano, porque es como que no tienen a ver de qué se trata, de cómo es, o sea, cuál es el tema del reconocimiento temprano. Entonces, hace 2 años habíamos empezado, el año pasado lo publicamos, hicimos el consenso de manejo de sepsis y algo que ya se venía hablando, empezamos a ver. Una cosa es la definición y otra cosa son los criterios, para que ustedes puedan identificar esto. Uno es la definición y otros son los criterios. ¿Cómo construimos nosotros los criterios en medicina? Por ejemplo, ustedes están muy entrenados, por ejemplo, enfermedad celíaca. ¿Qué es la enfermedad celíaca?
Bueno, la enfermedad celíaca es una enfermedad que se produce a nivel gastrointestinal por déficit y problemas que tiene. O sea, distintas definiciones médicas que después hay que ponerle criterios, o sea, eso es el concepto, hay que ponerle criterio para que uno los pueda reconocer. Esas definiciones son puestas a toda la parte médica, a toda la parte académica, se aceptan o no, y se ve si se puede aplicar o no. Pero sobre todo los diagnósticos son construcciones sociales. Los criterios pueden llegar a tener criterios médicos, biomédicos y biológicos, pero sobre todo también con consensos entre todos nosotros. Entonces, yo siempre pongo esta diapositiva, es decir, ¿cómo reconocemos? ¿Qué es el concepto? Es como decir, ¿qué es amor? ¿Qué es libertad? ¿Qué es honestidad? Confianza. ¿Qué es eso? Esos son conceptos. Nosotros podemos decir, el amor es un sentimiento, la libertad también es un sentimiento, la honestidad es una forma de actuar. Ahora, ¿cómo reconocemos? Vamos a tomar el amor. Lo que los científicos, sobre todo sociales, le llaman transformar eso en criterios operacionales. Es decir, va a haber un criterio para reconocer el amor a mis amigos, para el club, para el país, para los hijos, para la pareja. O sea, hay distintos criterios para reconocer. Imagínense, la sepsis es un síndrome que va a tener distintos criterios. Nosotros, y todos ustedes cuando están en medicina y ahora están en la residencia y le hacen las preguntas, generalmente nosotros creemos como esto que está acá arriba, esto lo hacen los biólogos. Y los biólogos dicen, entre la normalidad y la enfermedad hay una zona de rareza, una frontera, un límite, como ustedes le quieran llamar, que marca lo normal de lo anormal. Sin embargo, hay entidades que dicen, esta zona de rareza no existe. Un ejemplo en biología, el ornitorrinco. ¿Qué es el ornitorrinco? ¿Es un pato? ¿Es un mamífero? ¿Qué es el ornitorrinco? Bueno, estas cuestiones se dan en biología. Y esto se da en la sepsis. No tenemos zonas marcadas de rareza. Y de ahí muchas veces la dificultad que se le hace al médico que está al lado del paciente en decir, esto es una sepsis, esto no es una sepsis. ¿Por qué la dificultad? Ahora vamos a ver, porque a veces los criterios eran muy estrictos y sobre todo tenían que ver para que cuando esos pacientes se diga, bueno, esta es una investigación por sepsis, entren a la investigación los pacientes que tuvieran criterios definidos. Pero era sobre todo para hacer las investigaciones más que en la atención del paciente. Hay un médico, Weiss, que lo que hizo es mirar a veces esos criterios operacionales en distintos pacientes y veía que algunos tenían para investigación, otro clínica, otro administrativo, otro que por el criterio de consenso, otro era el criterio clínico. Entonces, puede ser que no haya un criterio operacional, sino que haya varios criterios operacionales, porque lo que estamos tratando de reconocer es un síndrome. Fíjense, en febrero del año que viene se van a publicar las nuevas definiciones. Las últimas definiciones fueron en el 2005. En febrero del año que viene va a haber un congreso de la Sociedad Estadounidense de Cuidados Intensivos, de Cuidados Críticos, y ahí lo van a presentar. Ya prácticamente están en la etapa de escritura, pero ellos cuando empiezan a mirar dicen, bueno, vamos a cómo operacionalizamos esa definición. ¿Qué tenemos que tener en cuenta? Poblaciones, no es lo mismo un neonato que un desnutrido, que un chico tenga tuberculosis, la biología, el lugar de los recursos, como decíamos recién, la epidemiología, no es lo mismo el dengue que la malaria, que el sincicial respiratorio, que el estreptococo, cómo se presenta esto que hablábamos recién de la evolución, cómo es el acceso al centro de salud. Entonces, todas estas son consideraciones que ellos están mirando a la hora de hacer una recomendación de lo que tiene que ser la sepsis. Hasta ahora muchos de los criterios que nosotros tenían que ver con scores. Y el CIDS, el QSOFA. El QSOFA lo hicieron sobre todo los adultos para decir, bueno, teniendo tal número de frecuencia respiratoria, tal número de frecuencia cardíaca, tal número de tensión arterial, ustedes pueden reconocer tempranamente si ese paciente tiene una sepsis o un shock séptico rápidamente. Sin embargo, cuando esto se fue a pediatría,
no se comparó más allá de las terapias intensivas. Mire lo que hicieron los emergentólogos de la Argentina, guiados por Ana Fustiniana. Ana Fustiniana es una de las médicas de emergencia del Hospital Garrahan. Ellos hicieron un trabajo prospectivo que el médico, cada uno de los médicos que estaba atendiendo decía, bueno, este paciente tiene shock séptico, por la clínica tiene shock séptico. Entonces ellos encontraron 150 pacientes con shock séptico y empezaron a mirar por estos scores. 60% eran positivos para el score, pero había 40% que eran negativos para el score. Es decir, si nosotros nos guiáramos solamente por el score, estos pacientes no lo tratarían. Es más, cuando agrandaron más para otros scores más complejos, había un tercio de la población que no tenía, que esos pacientes eran negativos. Lo cierto es que aquellos que daban positivo eran más graves, pero aquellos que eran negativos no significaba que tenían shock séptico. Entonces, a veces los scores no son exactos. Entonces, teniendo en cuenta toda esta información, en el consenso para manejo en Latinoamérica, para todos los pediatras, emergentólogos, terapistas intensivos de Latinoamérica, juntamos bibliografía. Este está el equipo que tenía acá abajo, que tenía que ver el tema de reconocimiento, lo que proponemos son tres cosas. Uno son los criterios clínicos, que muchos de ustedes ya más o menos están entrenados con lo que tienen que ver con el triángulo de evaluación pediátrica. Otro es la percepción de ustedes. Esta cuestión que dicen, lo veo mal al paciente, ahora después vamos a ver que tiene asidero, está bien que ustedes lo vean. Y lo otro es también la opinión de la familia. Si la mamá dice que está mal, hacerle caso. Hace 2 semanas en Inglaterra, a través de un caso de una nena que falleció el año pasado, que la mamá la veía mal, pedía una segunda opinión y no se lo daban, se estableció una ley donde se llama la ley de la segunda consulta, donde aquellos padres que pretenden una segunda consulta no es que tienen que sacarlo del hospital, no es que sacarlo de una institución, sino que tienen derecho a que venga un médico de otro lado. Todavía nosotros estamos lejos de estas cuestiones, pero lo cierto es que la opinión de las familias importa. Entonces, triángulo de evaluación. Viene con fiebre esta nena. Ustedes la ven así, no tiene ninguna otra sintomatología. ¿Ustedes creen que puede llegar a tener sepsis esa nena? ¿Qué les parece con esa mirada? ¿Puede tener sepsis? Los está mirando, los está controlando, está charlando con usted. Lo más probable es que no parezca, es que lo miro, siempre la miro, siempre la... Ahora Sí. Este está más enfermito, hasta la vía ya le pusieron. ¿Sí? Fíjense los labios cómo están. Entonces, ese primer 5 segundos, ese primer impacto, eso es muy bueno. Y ustedes no busquen cosas raras, miren la clínica. Entonces, si tiene sospecha de infección, si está taquipneico, si está taquicárdico, y la disfunción, pero una disfunción simple, cómo está el sensorio, cómo orina, cómo es la coloración de la piel. Este niño con fiebre y está orinando poco y tiene este tipo de color, ¿ustedes pensarían en sepsis? Sí, claro. Sí. Parecen cuestiones, uno dice, básicas, pero es ir a buscar, es retornar a la clínica. Uno que le diga a la mamá, no hace pis. Si la mamá le dice, hace pis, hace muy bien pis, uno puede mirar, pero no hace pis, pensar en esto, en el tema de la disminución de la diuresis. Ahora, miren esto. Este es un mismo caso. Este primero a la izquierda es cuando ingresa, este es después del tratamiento y esto es a las horas después. Yo voy a tratar de que ustedes puedan escuchar el sonido de esto, porque escuchen también lo que es el latido del monitor. Esto, fíjense, se apoya con un portaobjeto, le apoyan entre 6 y 10 segundos,
y después controlan el tiempo. El que está apretando ahí, el que está filmando soy yo, y el que está apretando ahí es el residente. ¿Ah? El que estaba conmigo. Se los paso otra vez. Fíjense el relleno. Cinco segundos. Escuchen el latido. Ahora fíjense lo que es el latido con este. El latido no se escucha, Roberto, se ve el relleno No, bien. pero el relleno se escucha. El relleno se ve bien. Sí, sí. Sí, sí. El latido lo que va haciendo va disminuyendo. En este está muy taquicárdico, se siente taca, 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 y en este hace tac, 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 tac. Ahora yo le voy cantando el latido en este. Esto, fíjense cómo mejoró, y miren ahora este. Tac, 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 tac. Esto, que antes nosotros no le dábamos tanta importancia, ya se empieza a medir. Hay estudios que midieron con la saturación venosa de oxígeno y daba lo mismo. Es más, hay un médico en adultos, esto se ha demostrado como el tratamiento guiado por la mejora del relleno capilar es tan eficiente como el tratamiento guiado, por ejemplo, por ácido láctico. O sea, ustedes no necesitan ni siquiera ácido láctico para decir que este chico tiene un ácido láctico aumentado y este chico tiene un ácido láctico mucho mejor. Fíjense que teniendo este equipo de emergentólogos pediátricos de toda Latinoamérica, teniendo esto, midiendo el tratamiento, decir, bueno, vamos a hacer el diagnóstico con factores de riesgo, criterios clínicos y la sensación de ellos de que el paciente estaba mal. Esto es la mortalidad del spread PET en Brasil. Esta es la que hemos hecho, que todavía ya estamos en el proceso de publicación, en el 2021, entre 45 terapias intensivas acá en la Argentina. Esta es la mortalidad, 19,8 y 17. Los emergentólogos haciendo esto y detección temprana llevaron a la mitad la mortalidad. A la mitad la mortalidad. O sea, la detección temprana es muy importante. Por supuesto, no es lo mismo un chico normal que, por ejemplo, un chico que viene con alguna patología previa, más aún si es un chico oncológico. Esto está visto ya en la Argentina, que aquellos chicos que que vienen con sepsis o shock séptico, pero aparte tienen una mortalidad, en algunos casos duplican, triplican el tema de la posibilidad de mortalidad que aquellos chicos que no tienen esa comorbilidad previa. O sea, sean cautelosos al observar, mírenlo más si ese paciente tiene una comorbilidad. Y esto es lo que les decía, lo que ustedes creen. Fíjense, esto es un estudio hecho, decía, bueno, a ver, en la atención primaria, todos los niños que presenten la atención primaria, si presentaban algún tipo de infección grave, que el médico dijera que sí, aumentaba casi 22 veces la posibilidad de que ese paciente tuviera algún tipo de problema. Y aún en aquellos que no tuvieran una enfermedad grave, casi 25 veces. Entonces, confíen en el instinto de ustedes. Yo, además de eso, de confiar, esto yo le doy, lo tengo en mi Instagram, se lo doy a mis pacientes. Pero no es mío, esto es simplemente la traducción de lo que hace la Sepsis Trust, que es una organización en Inglaterra. Y cuando empiezan a tener fiebre, entonces yo le digo, bueno, miren estos puntos del Sepsis Trust. Si ustedes ven lo anaranjado, es una especie de semáforo anaranjado y semáforo rojo. Si ustedes ven el anaranjado, me mandan un mensaje con WhatsApp, me llaman, no hay ningún tipo de problema. Si ustedes ven el rojo, lo llevan directamente a la clínica o lo llevan al hospital. Más ampliado es esto. Si ustedes ven, es decirle, les enseña a las madres cuándo pedir ayuda, a dónde ir, cómo describir los síntomas. A veces parece difícil en un ambiente de una clínica o un hospital, por ahí es más para el consultorio privado, pero es una forma de comunicación con la gente, se le da esto y tienen signos
que dicen, bueno, acá puedo estar sospechando que este paciente pueda ir hacia una sepsis o un shock séptico. ¿Ah? Entonces, si tiene alguno de estos signos, que consulte a alguien, consulte hoy mismo. Ahora, si realmente tiene los signos rojos, directamente ir a una unidad de emergencia. Ahora, nosotros hasta ahora, nosotros estamos en este abordaje del diagnóstico. Esto es un abordaje reactivo. Pero vamos hacia esto, porque dijimos, hay diferentes tipos de sepsis. Estas diferentes tipos de sepsis, las que están más arriba serían de mejor pronóstico, las que están más abajo serían de peor pronóstico. Eso es lo que se llama actualmente dentro de la medicina individualizada, la parte del pronóstico, o sea, el enriquecimiento pronóstico. A mí me gusta decirle, es mejor detención pronóstica. Ahora, los que están abajo, que tienen mala evolución, empezamos a ver que algunos pacientes responden a algunos medicamentos y otros no responden. El mismo medicamento le damos eso y eso no responde. Eso es lo que sería el enriquecimiento predictivo o la mejor detección predictiva. Ahora, ¿hacia dónde vamos nosotros? Vamos hacia esto. Ya se empiezan a ver, y ahora les voy a mostrar algunas cuestiones, donde tenemos el tema de la enfermedad, tenemos los datos clínicos, empezamos a ver las características clínicas y empezamos a ver sustancias que eso nos lleva a decir, este paciente es este fenotipo, este fenotipo, este fenotipo. Y acorde a eso, nosotros podemos empezar a hacer un tratamiento. Parece de Estados Unidos, de Europa, ya lo vamos a ver. Miren. Esto que en febrero se va a hacer la presentación, se hizo primero una encuesta. Los médicos, los expertos, hicieron una encuesta y decían, bueno, a ver, uno de los criterios operacionales es la respuesta inmunológica sistema del huésped. Eso es, tenemos que detectar esto. Y bueno, ¿y esto cómo se trata? A través de los biomarcadores. Miren, los que son fanáticos de Marvel saben que hay tantas películas como cada uno de los dibujitos que hay ahí. Estaríamos hablando de esto durante 4 meses y estuviéramos hablando cada uno de los biomarcadores, que ya los tenemos. Algunos de ustedes ya los conocen. Los biomarcadores son sustancias que nos permiten ver lo que está pasando. Por ejemplo, los detectores de patógenos. Ustedes le piden, tiene un chico con un problema respiratorio, miran a ver si tiene una influenza A, B, si tiene un sincicial respiratorio, si tiene un SARS o algún otro que tenga algún tipo de hongo, alguna cuestión, miran otras sustancias. Esos biomarcadores ustedes los conocen. Los marcadores que determinan la respuesta, algunos ustedes ya lo conocen, como el ácido láctico, la proteína C reactiva, la ferritina, o sea, algunos de estos ustedes ya los conocen. Algunos son difíciles de tener. Y nosotros vamos hacia los detectores del pronóstico, que ahora les voy a mostrar dentro de un ratito de qué se trata de estos detectores del pronóstico. Ahora, son sustancias que señalan un proceso biológico. Para que ustedes entiendan, la proteína C reactiva, que ustedes le piden a veces, ¿de qué se trata la proteína C reactiva? Hay una inflamación. Y al haber la inflamación, el macrófago larga la interleuquina 6. Eso va al hígado, que produce esta sustancia que es la proteína C reactiva. Esta lo que hace es como cuando pasan las protestas en la calle, que sale la policía y los bomberos y los marcan con distintos colores, y entonces después viene la otra policía y los agarran presos. Bueno, un poco eso es lo que hace la PCR. Se adhiere a las bacterias para que vengan a través del complemento, vengan los linfocitos y los terminen fagocitando. Ahora, esto también pasa con las células que se mueren en ese proceso inflamatorio. En las células apoptósicas. Entonces, la PCR puede estar aumentada por una antiinflamación, pero también aumentada por una infección, pero también puede estar aumentada por una inflamación. La procalcitonina, ¿qué es la procalcitonina? La procalcitonina se produce en la célula de la tiroides, se va produciendo, hay un ARN mensajero que va para la calcitonina, actúa sobre la procalcitonina y la transforma a calcitonina, y eso es una secreción regulada. Sin embargo, cuando hay una infección, sobre todo bacteriana, se transforma en una especie de hormona, actúa sobre los adipocitos, donde también hay RNA mensajero de la calcitonina, actúa sobre la procalcitonina y no se libera calcitonina, sino que se libera procalcitonina. Pero también puede ser dado por infecciones virales. Por último de estas,
que les voy a mencionar está la ferritina. Generalmente la ferritina, lo que decíamos para ver a ver cómo estaba el tema de anemia o no tenía anemia. Venían los glóbulos rojos, se metían dentro de los macrófagos, que los fagocitaban a glóbulos rojos, liberaban y ahí producían el tema de la ferritina. Sin embargo, hemos descubierto también, hemos aprendido a lo que hicieron otros que descubrieron, que aquellas sustancias de daño que se producen, aquellos desechos que se producen en la parte inflamatoria, que se llaman la alarmina, o el ADN viral, estimula una sustancia que está en las paredes de las membranas, que se llaman las toll-like, estimulan, y eso es lo que produce ferritina. Es decir, estas tres nos hablan de inflamación, en algunos casos de infección bacteriana, y eso es lo que nos ayuda a nosotros como investigadores, tipo las películas, investigadores privados, a decir, esto puede ser esto. A través de esta proteína C reactiva y ferritina, lo que yo le decía hoy, empezamos a ver que no todos responden igual. Hay algunos que responden con la proteína C reactiva muy elevada y con la ferritina muy elevada. Esos son pacientes que tienen más mortalidad. Hay un fenotipo inflamatorio que produce más mortalidad, clínicamente y a través de los biomarcadores. Y generalmente estos pacientes tienen los macrófagos muy activados. Hay un síndrome de activación macrofágica. Entonces, prestar atención a este tipo inflamatorio porque son los que más producen inflamación. Con respecto a la ferritina, fíjese, este es un estudio hecho en Brasil. Cuanto más nivel, hay pacientes que tienen más nivel de, los pusieron en el quinto grupo, entre los niveles de ferritina. Pero esto que aumentaba también coincidía con la mortalidad. A mayor nivel de ferritina, mayor nivel de mortalidad. Este que se hizo en Brasil, este mes se publicó en los Estados Unidos, fíjese en rojo, los pacientes que tenían mayor nivel de mortalidad, fíjense el último que tenía más de 10.000, que tenía mayor nivel de mortalidad, también tenían mayor nivel de ferritina. Entonces, empezamos a pensar un nuevo fenotipo. Esta es una calculadora que a través de todos estos datos, con mucha plata, proyectos más allá de los 2 millones de dólares en Estados Unidos, dirigido por el Eugene Kennedy, uno de los Kennedy que tenía ahí, que le hace para estas investigaciones, armaron esta calculadora. Y ustedes ven parte de la calculadora que dice proteína C reactiva y ferritina. Y eso los divide el fenotipo C y fenotipo D. Acá el fenotipo D es el de mayor inflamación. Nosotros que no tenemos un mango, le empezamos a decir, bueno, a ver qué pasa si nosotros medimos. Quedaron enloquecidos los yanquis. Nosotros ingresamos 440 pacientes, ellos tenían 404. La prevalencia, empezamos a ver que el A, que es el menos inflamatorio, por supuesto tenía la mayor inflamación. Nosotros también teníamos la mayor mortalidad. ¿Sí? Perdón, la menor mortalidad y el mayor número, menor inflamación y menor mortalidad. Pero nuestra mortalidad para el síndrome inflamatorio, estos están aquí, que están tan entusiasmados que lo están queriendo publicar ellos, estamos escribiendo con ellos, me da gracia, porque nosotros lo hicimos sin un mango, ellos con 2 millones de dólares, nosotros lo único que utilizamos, pero le dimos validez externa, ellos están enloquecidos con eso. Pero fíjese, nuestro grupo tuvo 32% de mortalidad y el grupo de ellos tuvo 33% de mortalidad, casi la misma mortalidad. Esta gente que tiene muchísima plata, no les voy a explicar esto, pero simplemente les voy a decir a ustedes para que ustedes vayan viendo esto, que tienen muchísima plata, agarraron 330 pacientes con sepsis y le investigaron todos estos que están en colorcito, son errores innatos, errores inmunes innatos. Fíjense de todos los que tuvieron. Investigaron. De los 330 pacientes, muchos de ellos sin antecedentes de tener errores inmunes previos, dieron que tenía alguno de todos estos que ustedes están viendo ahí en colorcito. Pero más allá de eso, eran pacientes que tenían retina alta, proteína C reactiva alta, plaquetas bajas y linfopenia. Es decir, cuando usted
laboratorio, eso les puede estar diciendo, ojo, miren estos pacientes, porque estos pacientes posiblemente puedan tener mayor evolución. No, pueden haber 2,39 en la guardia de 39 de temperatura, pero al que le miran, mírenlo a estos que tienen estas cuestiones, porque son los que pueden tener peor evolución. Con respecto a la proteína C reactiva, es salvo inflamación, pero fíjense, los que duran, ustedes, los que están en blanco en el esquema a la izquierda, son los que mejor anduvieron y que bajó la proteína C. Sospechen en aquel paciente que no baja la proteína C reactiva, o por el contrario, bajó y volvió a subir, porque posiblemente ese paciente tenga algo. No miren solamente la foto, miren la película de la proteína C reactiva. Puede tener muy alto y no decirles nada, pero que persista con eso, sí lo miran. Fíjense esto que dice, acá están viniendo a mirar el partido de rugby con mi hijo, así que están acá todos los amigos. Así que aguanten, ¿no? Por el tema del timbre. Entonces, fíjense lo que hicieron este grupo. Hicieron un grupo de Carcillo que hizo un esquema de 4 cajas. Entonces, decía, bueno, aquellos pacientes que tienen la proteína C reactiva de riesgo intermedio, por ejemplo, que está acá, y ahí tienen los valores, y lo mismo que la ferritina, si eso mejora, estos pacientes tienen mejor mortalidad, como esto que tuvo, esto tenía acá arriba, y esto tiene más leve la mortalidad. Ahora, aquellos pacientes que tienen alto riesgo, con altos niveles de ferritina y altos niveles de proteína C reactiva, pero que a la larga no mejoren, más aumenten, este paciente falleció. Estos pacientes son los que tienen más inflamación. Es decir, salió en el 2021 y con algunas aclaraciones, ahora en el 2023, yo le pasé a Juan ahí para que ustedes lo miren también en castellano, las guías sobre manejo del niño con fiebre. Yo les voy a dar el de 30-90 y ahora les voy a mostrar otra cosita. O sea, el paciente está en buen estado general, bueno, pero yo sospecho algo, ¿tiene foco evidente? No, no tiene foco evidente, pero persiste con fiebre. Y bueno, decidí pedir un laboratorio. Miro cuando le pido el laboratorio no solamente los glóbulos blancos, sino los marcadores de inflamación. Y los marcadores de inflamación, que era lo que yo dije, la PCR alta, la proteína, la ferritina alta, me dan elevado, y en esto yo no tengo foco, saco un urocultivo. Estos son los valores de inflamación, procalcitonina mayor de 0,5 y una PCR mayor de 1. Los observo a esos pacientes, veo a ver lo que tienen. Eventualmente, hasta si me queda la duda, porque no tiene foco, o sea, el paciente sin foco, valoro la PD y si después dan los cultivos negativos, hasta puedo retirar el antibiótico. Ahora, ¿qué pasa si yo digo, pero yo no tengo procalcitonina, yo no tengo proteína C reactiva en mi lugar? ¿Qué hago? También se consideran marcadores de inflamación que tenga temperatura más de 38,5 y recuento de neutrófilos, no de glóbulos blancos totales, de neutrófilos mayor de 5.200. Ustedes habrán visto que les puse un asterisco, porque estas son cosas que ustedes en el servicio también tienen que decir. No tenemos procalcitonina, no tenemos procalcitonina, o sí tenemos procalcitonina, o cuándo pedirla, porque también son caras, o cuándo hacemos los valores. Los americanos, esto lo ponen para chicos mayores de entre 8 y 21 días. Yo se los pongo acá. Igualmente todo esto también lo tiene Juan, así que ustedes lo pueden utilizar libremente. Y esto es para los chicos entre 22 y 28 días. Pero a lo que voy es, miran clínicamente al paciente. Primero miran clínicamente al paciente y después lo que hacen se pueden apoyar en cuestiones de marcadores inflamatorios. Ahora, tengo un paciente con una infección, está taquicárdico, está fallando algún órgano y tengo dudas. ¿Cómo está el relleno capilar? El relleno capilar está bien. ¿Intuyo algo? Me parece que está con infección, no me gusta. Marcadores de la inflamación. Y tengo una PCR de 36, tengo una procalcitonina, lo tengo normal, pero 36. Y el papá me dice que no lo ve bien, que para él está mal, que tiene algún tipo de problema. ¿Qué hago? Esto es una serie. ¿Qué pasa si a mí me quedan dudas? Porque me quedan dudas. Lo llamo al RT, lo llamo al médico de planta, lo llamo a Juancito, pero consulto, pregunto. Bien, lo peor que nosotros podemos hacer es no pensar en hacerse. Ahora, este paciente tuvo una infección, está orinando menos, la perfusión es al normal como que vimos al principio,
el relleno capilar es lento, está hipotenso, marcador inflamatorio y ferritina de 1000. El martes me pasó con una nena así, que se me murió, 194 de PCR, 1000 de ferritina, entró a las 11 de la noche, falleció a las 3 de la mañana. Intuyo algo, que estaba sin pulso ahí dentro. Una semana de evolución de un problema respiratorio. La mamá no lo veo bien. Es un shock séptico. Tengo dudas, pregunto, consulto, pero pienso en sepsis. ¿Sí? Ahora, miren hacia dónde nosotros estamos yendo, que ustedes seguramente lo van a tener. Esto está hecho en el Hospital de Chicago. El Hospital de Chicago tiene un esquema, como ustedes lo ven acá arriba, donde van rellenando los datos y le aparece una serie, un puntaje, un score acorde a lo que ustedes llenan en la historia clínica. Si ese nivel es entre 15 y 30, eso le dice que, ojo, cuidado, esté consciente que puede ser una sepsis. Si eso está más de 30, alerta, empiezan a sonar todas las cosas porque puede ser una sepsis. Ahora, ¿qué puede pasar? Que este nivel consciente de cada 30 pacientes, fíjense, la sensibilidad es alta, pero la precisión, la especificidad es muy baja. O sea, de cada 30 pacientes que ellos dicen, esto puede ser sepsis, uno es sepsis. ¿Pero y esto está mal? No, no está mal, porque ustedes por lo menos lo miraron, porque nunca nos van a saber de los 29 quién no iba a mejorar y quién iba a mejorar. Ahora, en el nivel de alerta, esto cambia. De cada 10 pacientes, uno realmente va a ser sepsis. ¿Y qué pasa si ustedes dicen el otro día, no fue sepsis? No pasa nada. Lo peor que ustedes podían haber hecho es el tema de no haberse dado cuenta. Sospecha, aunque sea que después no sea sepsis. Juan, preguntas que quieran hacer hasta acá. Para mí esto es lo más importante de todo y ahora les muestro algunas cuestiones que tengan que ver con el shock, pero preguntas que me quieran hacer. Los scores y estas tabulaciones que vos presentás, ¿permiten diferenciar la sepsis viral de la bacteriana? No, te hacen sospechar. El scores, por ejemplo, la procalcitonina. La procalcitonina se considera normal menos de 0,2. Más de 0,5 te puede decir, ojo, tenés una infección. Se consideran algunos esquemas que, por ejemplo, si vos tenés más de 2 de procalcitonina, lo más probable es que sea algo bacteriano. Vos te tenés que cultivarlo, tenés que sacarle eurocultivo, hemocultivo, mirar, depende cómo está el sensor y depende de la edad, eventualmente un tema una PL. Le pones el antibiótico porque no sabés qué tiene. Ahora, a los 3 días el antibiograma y el chico mejoró y el chico está mucho mejor y el antibiograma te vino todo bien y por ahí te vino un sincicial respiratorio o te vino un metaneumovirus o lo que más probable te hace es el tema de decir, bueno, esto es la posibilidad de que sea una sepsis viral y no una sepsis bacteriana. Y ahí vos podés hacer y decir, bueno, acorde a la biología y a lo que yo tengo en mi contexto, es muy difícil, es un chico vacunado con todas las dosis para neumococo, está vacunado contra el hemófilo, es muy raro que se peque, puedo sacarle el antibiótico, a lo sumo le hago un esquema de 3 a 5 días y le saco el antibiótico. Lo cual no es fácil hacerlo, por eso digo esto de más que una cuestión de que ustedes digan lo que dice Harnik, no, fíjense ustedes, hablen con sus infectólogos, miren, para decir, bueno, le puedo sacar el antibiótico. Lo que a ustedes le dan estos biomarcadores no es la exactitud, le hace simplemente decir, tengo que mirarlo más de cerca al paciente, porque este paciente puede tener algún tipo de síndrome inflamatorio. No sé si les compliqué más la vida o... No, está muy bien, está muy bien. Es una ayuda. Sigue siendo la clínica. Ahora, después nos podemos sentar, decimos, Juan, vamos a hacer un trabajo sobre uso de mandarina en el shock séptico. Bueno,
pero vamos a definir cuáles son los shocks sépticos. Cuando nosotros vamos a definir los pacientes que son el shock séptico así, 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 ¿sí? Y eso lo vamos a ingresar y después en el trabajo vamos a poner, consideramos shock séptico acorde a las definiciones de La Plata, de esto y esto son shock sépticos. ¿Sí? Ahora, para los médicos que están ahí con vos, para los chicos que no van a hacer un tema de una investigación. El día de mañana, si van a hacer investigación, tendrán que hacer con estos criterios claros para decir a los otros, a los que lo lean al trabajo, saber cuáles son los criterios de ingreso. Pero cuando están en el individual, al lado de la cama del enfermo, y mirarlo, muchas veces hay pelea. ¿Es sepsis? ¿No es sepsis? ¿Es sepsis? Y hay toda una pelea si lo asumieron como sepsis. No, lo importante es que lo hayan sospechado. El problema es que discutan, pero no lo hayan sospechado y ya llegue tarde. Y entonces, una vez que lo sospechamos, ¿qué hacemos, Roberto? Si lo sospechamos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Primero, las que les voy a dividir son en dos cuestiones. Por un lado, el tema de decirle esto, ¿qué podemos hacer? Por un lado, sospechamos, dijimos, mostramos ahí los cultivos, ver los cultivos, la posibilidad, si sospechamos el tema de algo bacteriano, el antibiótico como lo más pronto posible. Ustedes vieron cuando le mostré lo de Brasil, que casi la única cosa que bajaba realmente la mortalidad era el tema de la administración, aparte del diagnóstico temprano, era la administración temprana de antibióticos en aquellos que tenían sepsis bacteriana. ¿Sí? Entonces, por un lado es eso. Segundo, mirar la parte respiratoria. Y tercero, algo que a veces dificulta, que es el manejo hemodinámico. Y estamos nosotros proponiendo la posibilidad de que más que hacerlo en forma estructurada, como dicen las guías, y agarrar un papelito y hacer como los dicen las guías, hacerlo acorde a lo que ustedes ven al paciente. Porque las guías las guías fueron hechas en los 90 simplemente para disminuir la variabilidad de cómo la gente trataba, pero es un apoyo para ustedes, no es la Biblia, porque uno de los problemas de utilizar a las guías como Biblia es esto que se llama Procusto. Procusto es el que está con hacha. Procusto era un ladronzuelo que vivía, que la mitología griega lo pone en las islas griegas, y cuando pasaba un barco, agarraba los marineros de ese barco y los ponía en una cama. Si eran altas, le ponía una cama chica y le cortaba las piernas. Si eran peticitos, le ponía una cama larga y los descuartizaba. Es decir, adecuaba el marinero a la cama, y no en vez de decirle, a vos grandote te voy a dar una cama grande, y no la cama al marinero. Muchas veces nos pasa eso, que nosotros adecuamos al paciente a las guías y no las guías al paciente. Las guías debieran ser como un apoyo, pero no que nosotros tenemos que ver dónde lo ponemos al paciente dentro de las guías y tratarlo. Entonces, porque las guías muchas veces se hacen en base a investigación, a información, a publicaciones de hospitales grandes, de hospitales académicos que tienen mucha información y que tienen más recursos, que tienen todos estos recursos, y que pueden hacer todas estas cuestiones. A diferencia de casi el 80% de los pacientes con sepsis que se ven en esta base del sistema de salud. Entonces, si nosotros queremos adaptar lo que está en la base a lo que está arriba, podemos hacer macanas. Y eso es lo que estamos tratando de cambiar. Y eso es lo que estamos empezando a proponer, un tratamiento individualizado y contextualizado. Publicamos una cosa de esta, de distintos amigos, se publicó en el Lancet en junio, y cuando estábamos haciendo la publicación nos escribieron uno de los revisores que nosotros éramos antifluido, que querían, ¿cómo le iba? Porque algunos de ellos veían con fluido y nosotros éramos antifluido. Y la semana pasada nos mandó Maitland, la que les mencioné que estaba en África, que ella precisamente ella es antifluido, que nosotros éramos profluido. Estamos en el medio del antifluido y el profluido. Nos critican de los dos lados. Nosotros estamos en el medio porque lo que queremos hacer es el abordaje del paciente desde el punto de vista fisiopatológico. Entonces, ¿qué hago? Lo evalúo. ¿Qué está pasando con ese paciente? ¿Cómo es la clínica? Déjense llevar por la historia que les cuenta el paciente. Tiene dificultad respiratoria,
cómo está su relleno, está orinando bien, cómo está su sensorio. Mírenlo al paciente y acorde a eso lo tratan. Vamos a la parte hemodinámica. Trato de corregir esas alteraciones. ¿Y cuáles son esas alteraciones? ¿O con qué yo lo puedo corregir? Lo puedo corregir con fluidos, lo puedo corregir con vasopresores o lo puedo corregir con drogas vasoactivas. Le hice esto, intenté, pero el paciente me puede estar igual, andar mal o andar bien. El problema no es tanto que se ande bien, el problema es que si sigue igual o está mal. Entonces vuelvo a evaluar a ese paciente. ¿Y con qué lo evalúo? A través de 3 puntos que vamos a hablar ahora. El ganado, el flujo de estos pacientes y el tono de las arterias, la presión arterial que tienen esos pacientes. Veo eso, miro eso, vuelvo a reevaluar mi tratamiento porque ahí me está faltando, entonces, y continúo evaluando. Y en eso no hay algo exacto. Por ejemplo, entra un chico que entra chocado y ustedes creen que por ahí ese chico está faltándole líquido, pueden hacer un test de fluidos para ver, porque estuvo con diarrea, porque estuvo con muchos vómitos, y posiblemente necesito, pero no hay algo exacto que a ustedes les diga al lado de la cama del enfermo, este paciente tiene este. Entonces esto es lo que nosotros proponemos. Entonces, llega el chico, ¿ustedes creen que el paciente tiene está bajo, está hipovolémico? Le pueden hacer a 10 por kilo, y lo miran la placa, pueden mirar la ecografía de la vena cava, sobre todo si está dilatada, si se colapsa, no se colapsa, cómo es el relleno que vimos recién, cómo es la diuresis, cómo es la frecuencia cardíaca, ¿tá? El flujo tiene que ver con la diuresis, con el relleno capilar, cómo es el tono, está hipotenso, no está hipotenso, y voy actuando, le pasé los 10 por kilo. Ahora, si ustedes están ahí con Juan, le pueden pasar por líquido, pero si en algún momento ustedes se van a otro lugar que no tiene terapia intensiva, algún pueblo de la provincia de Buenos Aires o algún pueblo de cualquiera de las provincias en la Argentina que estén lejos de lugares que tengan terapia intensiva, miren esto. Estos están hechos en África. Había un grupo que le pasaron líquido de mantenimiento y otro que le pasaban bolos a 20 mililitros por kilo. Fíjense los que pasaban líquidos de mantenimiento. Tuvieron mayor sobrevida, es lo que dice Maitland, mayor sobrevida de aquellos que le pasan bola. ¿Y por qué pasaban esto? Porque estos eran lugares que eran salas de pediatría de Kenia y Uganda que no tenían terapia intensiva. ¿Qué pasaban? Le pasaban líquido y no tenían para atenderlo, y 9 de los que fallecieron en ese bolo no se dieron cuenta que tenían una falla cardíaca. O sea, el problema mayor es que ustedes le pasen líquido y le sigan pasando líquido en lugares que no tienen terapia intensiva y este paciente tenga una falla cardíaca. Entonces, a veces lo único que necesita es líquido de mantenimiento y nada más. Si ustedes tienen la terapia intensiva, ese paciente va a empezar a tener problemas respiratorios y seguramente lo van a terminar intubando y haciendo tratamiento con terapia intensiva, que lo vamos a ver ahora. Entonces, si el contexto de ustedes es limitado, no se apuren con los fluidos. Ahora, algo que aprendimos también a esto, porque antes estaban hipovolémicos o estaban hipervolémicos, y empezamos a ver algo que se llama la tolerancia del líquido. La tolerancia de líquidos, que empiezan a aparecer los daños, porque la hipervolemia y la sobrecarga de líquidos da daños, nosotros podemos empezar a ver. Hay una relación, un ida y vuelta, que clínicamente lo podemos ver. ¿Cómo lo podemos ver clínicamente? A través de esto. Un chico que entró, pero necesita más oxígeno, o empieza con derrames pleurales, o la respuesta cardiovascular no está bien, o la panza se empieza a distender porque tiene un síndrome compartimental, ese paciente, lo ideal es que nosotros bajemos el aporte de líquido, porque ese paciente puede estar peor por ese aporte de líquido, porque está llegando a un límite de la no tolerancia al límite y la hipervolemia, y eso se asocia a mayor mortalidad. Entonces, nosotros le pasamos líquido, pero ese paciente no tiene congestión pulmonar, no tiene dificultad respiratoria, le controlé el hígado, no está, pero sigue orinando mal, los pulsos están muy débiles, entonces puedo empezar y bueno, está hipotenso este paciente. Entonces, a ver, ¿qué pasa si yo le pongo un vasopresor? Ustedes pueden empezar, por ejemplo, con noradrenalina. Pueden empezar también con epinefrina, pero generalmente esto es más un vasopresor, sobre todo si tiene un pulso muy amplio o tiene una presión arterial diastólica muy baja.
nosotros generalmente antes pensábamos, a ver, las drogas vasoactivas tienen que ver con la bomba y tienen que ver con la arteria. Sin embargo, en los últimos tiempos empezamos a ver eso de las venas, el líquido que estaba en las venas. La mayor cantidad de la volemia, el 70%, está en las venas. Entonces, ¿cómo recuperamos para que eso vaya a la parte circulatoria? Entonces, hay algo, a mí me gusta llamarlo volumen comprimido, los americanos y todos lo llaman volumen estresado, pero a mí me gusta volumen comprimido o volumen presionado. Nosotros tenemos este volumen, el rojo está en las arterias y el blanco está en las venas. Cuando hay un sangrado se pierde parte de ese volumen que está presionado en las arterias y el que queda es el volumen en las venas. Entonces nosotros podemos recuperar eso pasándole fluido, pero por ahí no alcanza. Entonces la forma de recuperar ese volumen que está en la vena, que no está siendo apretado, que no está siendo... Hay un volumen que circula en el medio, que sí está siendo apretado, pero hay otra gran cantidad de volumen que está hacia las partes laterales de la vena, que no está siendo comprimido. Y ahí es donde uno puede empezar con los vasopresores para aumentar ese volumen que no está comprimido y que nosotros lo podemos comprimir. Y fíjense, también el uso temprano, esto lo hicieron en Paraguay, agarraron 30 pacientes de un lado, 33 del otro, y antes era a 20 por kilo había que hacerle, a 60 por kilo había que recién empezaban las guías anteriores, decían 60 por kilo hay que comenzarle la infusión de drogas vasoactivas. Ellos lo que hicieron es, pusieron a 40 mililitros por kilo y el otro normalmente a 60 mililitros por kilo. Aquello de 40 que le pusieron alta, miren, mejoró la mortalidad, tuvo menos necesidad de asistencia respiratoria, tuvo mejor perfusión, más rápido recuperó la perfusión periférica. Entonces, a veces, aún ustedes estando en la sala de emergencia, no tienen que estar necesariamente en terapia intensiva, ustedes pueden empezar el tema del uso de la epinefrina. Entonces, le llenado, le mejoré, ya le puse, pero sigue el chico, sigue mal y más. Empezó a empeorar, está con dificultad respiratoria, tiene un agrandamiento hepático, puedo empezar con drogas vasoactivas, con drogas inotrópicas. Si tienen milrinona, si tienen dobutamina, ¿sí? A algunos de los mexicanos les gusta mucho la dobutamina, ustedes pueden empezar eso porque posiblemente ese paciente, como le pasó a los africanos, esté con algún tipo de falla miocárdica. Entonces, fíjense, nosotros ya le hicimos, le pusimos esto, el relleno, empezamos a mirar, a ver cómo está el flujo, empezamos a ver el tono, a ver si estaba mejorado. La onda arterial no es tan linda, le pusimos otra vez el tema de milrinona y fíjense cómo va mejorando y eso lo vamos llevando adelante ese paciente. Muchas veces uno dice, pero no le voy a poner droga vasoactiva porque no tiene una vía central. Miren, el de los 49 pacientes está hecho en el Garrahan, las complicaciones fueron solamente 1,7%. El otro fue hecho en África, 231 pacientes. Las complicaciones fueron las mismas, pero aquellos que le pusieron la vía periférica y comenzaron las drogas inotópicas, la mortalidad fue del 10,4%. En los otros que le empezaron tardíamente, la mortalidad fue el doble de 29,2%. Entonces, la vía periférica es una opción segura también para empezar drogas vasoactivas. ¿Ah? Se pueden guiar, ustedes cada vez van a trabajar más con el tema de la ecografía, mirar a ver cómo aquellos pacientes mirados con la ecografía, guiándose con esto, tenían menos sobrecarga de fluido, revertían el shock más rápido. Uso de drogas vasoactivas sí, porque iban guiando con eso. Pero el tiempo era parecido. Entonces, casi ya terminando con todo. Este es el esquema que nosotros propusimos en el consenso. Es decir, entra el paciente, ustedes le pueden expandir con soluciones avanzadas y hacer una estrategia individualizada. Si el paciente está hipotenso, hacer el glóbulo de 10 por kilo. Si el paciente no está hipotenso, pero ustedes no tienen terapia intensiva, esto que decíamos los africanos, la posibilidad de hacer el líquido de mantenimiento. Si los pacientes, ustedes tienen terapia intensiva y está hipoperfundido y está hipotenso, y ustedes creen que está mal, le pueden hacer esta prueba, este test de 10 mililitros por kilo e ir considerando. Mirar, monitorearlo, ver acorde a lo que tiene este paciente. Y siempre pedir ayuda. Usted, miren, yo vivo, como decía Juan, yo vivo en Corrientes. Corrientes es una de las zonas con más necesidades básicas de todo el país, una de las que tenemos mayor mortalidad, una de las que tenemos mayor pobreza, mire, tenemos de todo. Y a 200 kilómetros está este hospital.
Entonces, fíjense, nosotros muchas veces nos llaman y le decimos, a ver, mostrame este paciente, y lo vamos guiando por WhatsApp. Fíjense, esta es una médica servicio, ya son las residentes, fíjense cómo la están ayudando y la están guiando, y están todas mirando a ver qué tiene ese paciente. Es decir, no hay una sepsis sino varias sepsis. Tengan en cuenta el contexto que ustedes tienen. Siempre piensen en sepsis, en un paciente que está febril, que no lo vean bien y que los padres no lo vean bien. Ten en mente abiertas las presentaciones fisiopatológicas que dijimos que podían haber. Y por supuesto, confíen en ustedes, ustedes son buenos médicos, confíen, vuelvan a la clínica, no necesitan estudios complejos, no necesitan, lo que necesitan es volver a mirarlo, tocarlo, escucharlo, tomar el relleno capilar, y si tienen dudas, pregunten, siempre pueden preguntar. Estamos en la época de la comunicación, que ustedes miren, me estoy comunicando con ustedes ahora, pero tienen posibilidades de preguntarles a otros. Así que voy a cerrar esto acá, entonces los puedo ver, no sé cómo se escuchó, le escucho las preguntas. Perfecto, se escuchó, Roberto. Juan, Perfecto. esto a los chicos pueden ocupar todo el PDF que les di, no hay ningún tipo de problema. Ahí esto es el que te mandé ahí traducido, cosas que quieran hacer, pero además utilícenlo como de ustedes, Perfecto. A mí me encanta. Estas cosas me encantan. Si quieren los chicos quieren dar clase después con esto, quieren sacar y poner su logo de ellos, es de ellos. Yo te voy a mandar ahora el PowerPoint para que sea más fácil, para ellos. Excelente. Bueno, un lujo nos hemos dado. No, para mí un placer. El lujo es mío, me gusta esto. Roberto, ¿vos qué solución usás para expandir? Yo utilizo, porque lo que tengo en el hospital sobre todo es solución fisiológica, pero cuando puedo estoy cambiando de a poco. Todavía estoy, pero de viejo, no quiere decir que todavía de viejo, pero el Ringer me está costando. Pero creo que el Ringer lactato es el que se va a imponer a lo último. ¿Te quieres preguntar algo más? Bueno, vos sabés que los que dan buenas clases tienen un problema siempre, ¿no? Lo volvemos a invitar. Pero para mí es un placer, para mí yo me divierto. Es más, fueron de lo de inmunes, esa diapositiva, eso ustedes fueron los primeros que la vieron, porque la semana que viene tengo que dar en el CONARPE los biomarcadores. O sea, si ustedes le encontraron alguna crítica al de Marvel y al el de Cosa, me avisan porque los cambio, porque ustedes son los primeros que escuchan, que miran esa diapositiva. Bueno, toda una vuelta de la hiperterapia a la clínica. A la clínica, a salir de la terapia. Bueno, te agradecemos enormemente, Roberto. Estamos en comunicación. Un placer. Saludos a todos y un placer estar con ustedes. Hasta la próxima. Gracias.